Sin complejos, es radio. Don César Sinde, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Don Javier Venegas, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Don Cristiano Brown, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Don Santi Abascal, muy buenos días. Buenos días, don Luis. Bueno, hoy preguntábamos a nuestros oyentes en la Twitter encuesta, pues por esas... no sé si es un globo sonda, es un rumor, es un anuncio, qué narices es, esas palabras de algunos miembros del gobierno, incluyendo el portavoz del gobierno, sobre que van a permitir en el próximo formulario de preinscripción para la educación en Cataluña que los padres elijan el idioma de enseñanza. Y dábamos 4 opciones. La pregunta era, ¿cree que el gobierno de Rajoy cumplirá su compromiso de permitir a los padres catalanes elegir la lengua de enseñanza? Y dábamos 4 opciones que son: la primera, por supuesto que sí; la segunda, solo si apoya el PSOE; la tercera, nos volverá a engañar; y la cuarta, pero Rajoy gobierna. Bueno, ¿ustedes qué hubieran votado en esta Twitter encuesta, don Cristiano? Bueno, es normal hacerse la pregunta de si Rajoy gobierna con lo que hemos estado viendo estos semanas, meses y lo que llevamos de legislatura. Sinceramente, creo que el gobierno ha tardado mucho en tomar este tipo de medidas, en querer usar el artículo 155 para algo más que convocar unas elecciones, y ese es el camino correcto. Parece que el PP ahora se ha metido en una línea de querer atacar a otros partidos en vez de hacer lo que tiene que hacer, que es gobernar. Tiene que gobernar en España y tiene que gobernar en Cataluña. Me parece acertado propuestas como estas, pero hay que decirlas en serio. Lo que no puedes hacer es un discurso como el que hizo ayer el ministro, que parecía que no quería decirlo con claridad. Oiga, si usted va a gobernar y va a tomar medidas, aquí estamos partidos constitucionalistas para respaldar medidas como estas, porque UPyD siempre lo ha defendido. Esto de la lengua vehicular, del español como lengua vehicular en Cataluña, lo debatimos cuando la LOMCE, y en 2013 presentamos enmiendas al proyecto de la LOMCE y salió aprobado para justo reforzar esto, ¿no? Que se pueda en Cataluña elegir el español como lengua en las escuelas. Lo más preocupante ahora mismo es que el gobierno se haya dado cuenta que tiene un artículo 155 y que puede ponerse a gobernar Cataluña y puede ponerse a tomar medidas ahora. O sea, es sorprendente que no lo hiciera en su día, es sorprendente que no actuara contra TV3, es sorprendente que no hiciera una serie de cosas que todos los españoles llevamos tiempo demandando, pero bueno, yo creo que es el camino correcto. Ahora hace falta que los partidos lo respalden y le apoyen, ¿no? Me preocupa mucho el Partido Socialista en esta cuestión, de Podemos no me sorprende absolutamente nada, pero creo que es la línea correcta que tiene que seguir Mariano Rajoy, que es poner orden, algo que tenía que haber empezado a hacer desde hace muchísimo tiempo, y ya no digo ahora con el envite independentista, sino desde hace ya años que los chantajistas, separatistas están atacando a España. Yo creo que el gobierno se plantee, si o que alguien en cualquier caso se plantee si con el 155 se puede o no, que diría don Mariano, poner la casilla famosa, me parece el colmo o de la incultura o del despropósito o de la desvergüenza o del postureo. Porque es que nunca se debió de dejar de poder estudiar en español en Cataluña, y no por el 155. Es que la Constitución tiene por lo menos 5 artículos donde la inmersión lingüística, aplicándolos, se podía haber anulado, y garantizar la libertad de educación y de elección de lengua que decía usted, don Luis. Empezando por el 3.1, que es el más básico, el que todo el mundo conoce. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Esa es el que todo el mundo sabe. Pero es que el artículo 14, porque si no te permiten estudiar en español, se incurre en discriminación. Hay un artículo de la Constitución que dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, Pues no poder estudiar en español te discrimina, y te discrimina para ir a Cataluña, a Galicia, País Vasco, Valencia o Baleares y optar a un puesto de trabajo, o que tus hijos se puedan escolarizar allí si es que no son de allí. El artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. ¿Cómo vas a elegir libremente tu residencia si no puedes estudiar en español en toda España, o si no puedes trabajar en español en toda España? Eso lo dificulta y lo viola. Y por último, 2 artículos muy claros. Artículo 139.1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Los mismos derechos y obligaciones. Y luego dice el 139.2, que me parece también importantísimo: ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación
circulación de bienes en todo el territorio nacional. Y Lo siento, si me permite no, un lo último siento, artículo... César, pero le tengo dicho que no quiero aquí antisistemas. O sea, viene usted aquí a exigir que se cumpla la Constitución, Sí, pero sí. hasta ahí podríamos Es llegar. que es la hombre. Carta Magna. Y si me permite un último artículo y acabo, el 149.1, porque se habla mucho de temas constitucionales y si hay competencia, porque la inmersión lingüística está en un estatuto de autonomía, que es ley orgánica ya, pero es que la Constitución es norma suprema, está por encima de la ley orgánica y, por tanto, se puede exigir que se cumpla. 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. 149.1. Primero, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Llámame ingenuo, pero yo creo que si tenemos una Constitución está para cumplirla. Pues en Vox somos aún más desconfiados sobre las intenciones del Gobierno. Es decir, ¿por qué el Gobierno o el PP ahora salen con esta propuesta de incluir una casilla para que se pueda estudiar en español en Cataluña? Pues yo creo que por puro oportunismo, única y exclusivamente por puro oportunismo. El Gobierno ha tenido capacidad para imponer este tipo de cosas hace mucho tiempo y por fórmulas muy distintas. No hacía falta ni siquiera el artículo 155. En segundo lugar, ¿sirve para algo incluir una casilla para que se pueda estudiar en español en Cataluña? No sirve absolutamente para nada y lo puedo explicar con un poco de detalle. Y en tercer lugar, yo creo que el Gobierno... Explíquelo con un poco de pues detalle. mira, en el País Vasco existía la posibilidad en la práctica de poder elegir modelo lingüístico. Había un modelo A, que era el modelo lingüístico en teoría, en teoría. Bueno, en la práctica podías elegirlo, pero realmente luego no te lo concedían, efectivamente. Había un modelo lingüístico que era el A, con el español como lengua vehicular y el vasco como asignatura, un modelo mixto, que era el B, que era un modelo más o menos bilingüe, siempre a favor de la lengua vasca, y un modelo D, el C no existe porque la letra C no existe en vasco, un modelo D que era prácticamente todo en vasco, salvo el español como asignatura. Pues bien, ¿cómo se impedía que los padres, en primer lugar, eligieran el modelo en español? Con el hecho de que, a la hora de acceder a la administración, sabían que sus hijos iban a tener que conocer la lengua vasca, con lo cual en la práctica habían llevado a muchos, por una razón de necesidad cultural, a no elegir. Y en segundo lugar, cuando iban a elegir les decían, no, es que esta no es zona, esto me ha pasado personalmente en un colegio, en una zona castellano parlante de Álava, han dicho, es que esto no es zona lingüística, ese modelo no lo puedes elegir. Digo, ¿cómo que no es zona? Si es Álava, que aquí hablamos todos en español, el 98% como lengua de cuna. Dice, bueno, pero es que no hay demanda. Es decir, la propia funcionaria que estaba recogiendo las inscripciones estaba conduciendo la demanda. Es decir, sí, no va a servir absolutamente para nada. No ponga usted ahí porque no hay demanda. Dice, pero si no lo pongo no hay demanda. Y dice, pues por eso. Claro. Esto lo denuncié en el Parlamento. Para más INRI, en este caso, llegaron incluso a hacer desaparecer la solicitud de inscripción, porque yo después, como era parlamentario, pedí el número de solicitudes de inscripciones en lengua española en todos los colegios del País Vasco. Pues claro, cuando recibí los datos vi que en el colegio en el que yo lo había solicitado no había ninguno. Entonces pedí la comparecencia del consejero de Educación, le dije a ver qué hacían con los datos, no se imaginaba que era por un asunto personal. Y cuando dije, pues mira, tengo datos de un niño, esto en Guipúzcoa, que ha solicitado el modelo en español y aquí no aparece, pero no puedo dar los datos pues por no contar su identidad, por anonimato, y se reían de mí desde la tribuna, como diciendo, te lo estás inventando. Y dije, pues mira, aquí tengo los datos de otro niño y voy a darles hasta el nombre del niño, y era mi hijo. Y saqué la hoja de inscripción, les puse verdes, claro. Es que incluso para los pocos que lo habíamos hecho... que hacen desaparecer las solicitudes para luego decir, no hay demanda. En el caso del País Vasco yo pude comprobar que fue así. Claro. Pero además da igual, porque incluso aunque pusieran la casilla, iba a encontrar todos esos impedimentos. ¿De qué iba a servir? Claro. Y si de repente van a llegar los separatistas a gobernar, ¿se van a volver a enfrentar? ¿Van a imponer de verdad que se pueda estudiar en español? Claro. La única solución de verdad es la recuperación de la competencia de educación y ponerla en manos del Estado. No hay otra solución. Todo lo demás... Yo proponía esta mañana una alternativa, y es, oiga, que las comunidades autónomas quieren dar la plasta con el asunto lingüístico, pues que hagan lo que quieran en sus colegios. Pero hagamos una red de colegios nacionales dependientes del Estado. Mira, es una fórmula, yo sé que se ha hablado de ella alguna vez, y está bien, y es una fórmula quizá para un momento de estos, en el que el Estado demuestra que no tiene capacidad de imponer la ley. Pero yo creo que no es la fórmula deseable. La fórmula deseable es que se pueda recuperar las competencias. Que la ley se aplique y que se pueda hacer naturalmente. Pero a mí, como atajo temporal, me parece una buena fórmula, la verdad, y sé que se haya puesto encima de la mesa. Claro que sería ya kafkiano, ¿no? Que tuviera que estar compitiendo las administraciones entre sí para ver quién... Me acabo de dar cuenta de que don Javier Venegas se ha afeitado la barba.
No me había dado cuenta. Bueno, Yo le veo igual. Un momento, esto merece una pausa publicitaria. Ahora le doy la palabra. Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. Estás escuchando Es Radio. Detrás de un buen precio tiene que haber algo más, y Publipunto.com también lo tiene. La llave de la longevidad está en el núcleo de nuestras células. El test Revidox para el estudio de la edad biológica analiza nuestros cambios en el ADN, los hábitos de vida y los comportamientos personales. Hasta 15 genes son analizados para saber cuál es la edad real de tu cuerpo. Descifra el secreto de tu juventud con el test Revidox de la edad biológica del Centro Revidox, en farmacias y para farmacias. Bueno, y hoy tenemos de nuevo con nosotros a don Manuel Esclapez, director general de Vitalgrana, empresa alicantina, que como ustedes ya saben es especialista en desarrollar productos a partir de la fruta de la granada. Y en primer lugar me gustaría felicitar a don Manuel por el reciente reconocimiento que Vitalgrana ha obtenido como pyme innovadora por parte de la Dirección General de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía. Muy buenos días, don Manuel, y felicidades. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos los oyentes de radio. Pues sí, es una buena noticia, no solamente para mí, que soy la cabeza, sino para todo el equipo de personas que trabajan en Vitalgrana. Pues la innovación es uno de los pilares en los que nos hemos basado siempre y sobre ello se basa la evolución de nuestra empresa. Por ese motivo, en Vitalgrana disponemos de 2 laboratorios propios dedicados a la mejora constante de la calidad, el desarrollo, investigación y lanzamiento de nuevos productos relacionados con la mejora de la salud y el bienestar de las personas. Hombre, pues nos alegramos enormemente de que se otorguen estos reconocimientos a empresas españolas, a pymes españolas que sustentan gran parte de la economía de este país y en concreto a ustedes que pelean por el mantenimiento de los productos locales como es la Granada Mollar de Elche. Así es, Luis. Nosotros, además de ser comercializadores de productos de la Granada, somos agricultores y tenemos nuestras tierras y el objetivo es seguir creciendo en este sentido y hay que saber que el cultivo de la Granada Mollar de Elche arrastra muchísimos puestos de trabajo, tanto en las tierras, en el campo, con los almacenes, los exportadores, las fábricas, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que hace falta, crear puestos de trabajo. Y retomando el tema de la innovación, ¿qué nos puede contar, don Manuel? Pues mira, desde nuestro departamento de innovación nace nuestro proceso de extracción Vitalgrana Autotune System, que consiste en extraer por separado todos los principios bioactivos saludables de cada parte de esta superfruta, la corteza, la membrana, internas, granos y semillas. Una vez separados, los volvemos a unir en la proporción más idónea para conseguir las máximas propiedades saludables, antioxidantes y 100% naturales. De esta forma conseguimos que nuestro zumo sea una mini granada en potencia porque dispone de todos los compuestos saludables que de forma natural tiene la fruta en su estado original. Pues yo creo que eso es lo más interesante de los productos de Vitalgrana. ¿Nos puede recordar, don Manuel, cómo se pueden comprar esos productos, y entre ellos el zumo de granada de Vitalgrana? Sí, mira, a través de nuestra página web, que es www.vitalgrana.com, y en la tienda online verán nuestra oferta. Nos vienen llamando nuestro teléfono 96-572-3737 y les atenderemos perfectamente. Nuestro horario de sábados y domingos es hasta las 2 de la tarde y luego de lunes a viernes de 9 a 6. Ahora mismo tenemos ofertas de zumo de granada muy interesantes y disponemos de packs de zumo en los que vienen algún producto nuestro de regalo. Pueden verlo en la tienda online o, como ya les he dicho, en nuestro teléfono. Pues perfecto. Recordamos a los oyentes cómo comprar los productos de Vitalgrana. www.vitalgrana.com o llamando al 965
972-723737. Pues muchas gracias, don Manuel, por estar con nosotros un fin de semana más. Hasta la semana que viene. Gracias, Luis, y a todos los oyentes por atender nuestras ofertas de productos. ¿Sabías que el zumo de granada es un potente antioxidante natural? Vitalgrana, zumo de granada 100% natural, exprimido, sin azúcares añadidos. Vitalgrana, zumo de granada Mollar de Elche, la tierra de las granadas de Europa. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Totum System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o llamando al 96 572 3737. Don Javier Venegas, que aunque no tenga usted barba, también tiene derecho a hablar. Venga. No, me tengo media barba, ¿no? Es decir, esto es barba de pobre, que sí. Bueno, pues yo creo que siempre hay que volver al principio de las cosas. El principio del problema de decir, estamos hablando de si se incluye una casilla en un formulario, de si luego, como decía muy bien Santiago, el hecho de que incluyas la casilla no garantiza el ejercicio de un derecho, porque sabemos que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo funciona la administración, cómo funciona la política y cómo se ponen barreras al cumplimiento de esa ley. Lo llevamos viendo durante muchas décadas, ¿no? El problema del Partido Popular no es un problema exclusivamente del Partido Popular, es un problema de todos los partidos prácticamente que están ahora mismo en el Parlamento, que es un problema de que no se han dado cuenta de que hay una ruptura de las reglas del juego que han imperado en Cataluña y en el resto de España. Hay una ruptura, es decir, y no vale ya los acuerdos antiguos, esa búsqueda del consenso entre izquierda, derecha y nacionalistas, en la cual pues el consenso era llegar a acuerdos que en realidad significaba no llegar a ningún acuerdo, es decir, no mover nada, no cambiar nada de sitio, no meterse en no pisar ningún charco y dejar a cada uno hacer en su territorio lo que le viniera en gana. Sea 3%, sea 3%, sea prohibir hablar en castellano en la práctica, porque se está prohibiendo, es decir, en las administraciones se está prohibiendo ya el uso del castellano en la práctica. Y simplemente no se dan cuenta de que esto ya no sirve. Entonces el PP, como Ciudadanos, que lo explicaba usted muy bien en su editorial o en su charla de esta mañana, que está ahora hablando de cómo es esto del modelo trilingüismo. Es decir, bueno, esto es la típica estupidez majadera, porque decir el trilingüismo, oiga, mire, yo no, a ver si para hablar español tengo que hablar también, suajili. Es decir, yo hablo español porque hablo español y punto, y no tengo que hablar inglés, ni alemán, ni nada. Eso es optativo y ya veré yo de qué manera quiero formarme en lenguas, en idiomas. Cuanto más sepa, mejor para mí, es evidente, pero bueno, es una decisión mía particular. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando hemos estado con el problema de Cataluña y ha salido la bandera de España a los balcones, simplemente como reivindicación de una realidad que es la comunidad española, que lleva existiendo muchísimo tiempo. Y de repente pues nos encontramos con un corazoncito en el que aparece la bandera de Cataluña, la bandera de España y la bandera de Europa. Es decir, que la bandera de España sola no puede ir a ningún lado, tiene que ir siempre escoltada, acompañada de algo más. Es decir, eso explica que tenemos un problema, que seguimos el mismo problema, o la clase política sigue atascada en el mismo problema en el que la partida ya no está. Es decir, la partida ha avanzado. Ha avanzado, que veremos y esperemos que el rey se mantenga ahí, pero el primero que ha roto el consenso ha sido el rey acompañado, o el pueblo acompañado del rey, o viceversa, me da igual. Y se ha roto, y una parte de la judicatura también está ahí. Y se ha roto el consenso. Entonces, que Méndez de Vigo esté echando la bronca a un periodista porque le pregunta por la casilla del formulario es ya kafkiano. Es decir, bueno, ¿cómo usted se atreve a echar la bronca a un periodista porque le pregunte si pone usted la casilla o no? Y encima le dice, y es fácil de entender, ¿no? Perdona, querido, lo que es fácil de entender es que no hace falta ni casilla. Simplemente que el que gobierne aplique lo que es no ya de la ley, sino lo que es la demanda inmensamente mayoritaria. Es decir, pero realmente estamos viendo un partido de Ciudadanos que lleva 11 años en Cataluña y que nunca ha abierto el debate de la educación. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con que hay que recuperar competencias para el Estado. Estamos viendo un partido como Ciudadanos que intenta usar eufemismo, intenta no hablar del debate, del problema que supone el adoctrinamiento en las escuelas, lo
tiene todo calculado estratégicamente para decir las palabras en el último minuto cuando les conviene a puertas de unas elecciones, como ha pasado ahora con las elecciones del 21 de diciembre. No tienen la responsabilidad de gobernar, porque es muy fácil desde la barrera decir lo que hay que hacer. Pero el principal problema lo tenemos en los dos grandes partidos que gobiernan en las comunidades autónomas de España, que no quieren ceder educación y sanidad como competencias del Estado, porque realmente los varones de esos partidos políticos, donde tienen poder es gestionando, donde tienen poder es con los presupuestos de educación, con los presupuestos de sanidad, donde está realmente las principales competencias de las autonomías a día de hoy. Entonces, dentro del Partido Popular no van a mover un dedo para que educación sea competencia del Estado. Dentro del Partido Socialista tampoco. Coincidí hace poco en una emisora de radio con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y tuve ocasión de preguntarle, bueno, ¿usted qué piensa de recuperar educación como competencia del Estado? Y se fue por la tangente porque no quieren. Están posiblemente en los círculos a puerta cerrada, te digan que están de acuerdo, pero ellos realmente no tienen la voluntad política de ceder por el bien de los españoles esa competencia al Estado y garantizar así la igualdad de todos. ¿Cómo vas a renunciar a la pasta, hombre, por Dios? Efectivamente, nada. Es un egoísmo brutal, porque si algo se puede hacer desde la política, estoy convencido que si algo se puede hacer desde la política para mejorar el futuro de nuestro país, es cambiar la educación y garantizar que sea la mejor en toda España, y no que unos tengan una educación mejor que otros por cálculos autonómicos. Ahí te tengo que decir una cosa, Yo... volvemos a lo mismo. El problema no es trasladar las competencias de las comunidades autónomas a otro ente, que sería el Estado. El problema es trasladar las competencias a las personas. Es decir, aquí no tiene que llegar ningún burócrata a decirte en qué tienes que estudiar. Es decir, esa es la cuestión. Simplemente el Estado, a través de sus instituciones, a través de su gobierno, del Poder Ejecutivo, es simplemente lo que el Estado es un ente facilitador de que tú puedas ejercer tus derechos. Pero el Estado tiene que garantizar... Y lo puede garantizar perfectamente, No, te lo digo porque la trampa de lo que está claro es que si hubiera un gobierno en Madrid que hiciera cumplir la ley, exacto, no haría falta recuperar competencias. Problema que parece que con esas competencias transferidas es más difícil hacer cumplir la ley porque ya hemos visto cómo se comporta el mundo separatista. Tú sacas una norma, entonces resulta que el sindicato de turno separatista dice pues no la cumplo en el colegio, entonces obliga a una escalada de aplicación de medidas coercitivas, que todo eso te lo ahorras diciendo, bueno, pues a tomar viento, competencias para el Estado y se regulan. El problema es que ahí está el origen del problema. O sea, el origen de toda esta cosa kafkiana, donde todo político pesca, donde un presidente de una comunidad autónoma puede pescar en una competencia donde hay una dotación presupuestaria, donde a través de esa dotación presupuestaria y que de cara a poder seguir usufructuando esas competencias necesitan acentuar la diferenciación como sea, claro, es decir, claro, la diferenciación para justificar su permanencia en lengua o de crear problemas donde como no los nos hay pueden para aplicar diferenciar soluciones étnicamente, equivocadas, como no nos pueden diferenciar racialmente, dicen, ¿cuál es la única manera de decir somos iguales, pero no del todo? Pues por la lengua. Entonces, por eso tú te metes en la web de la Xunta de Galicia, en la cuenta Twitter de la Xunta de Galicia y te encuentras con que no ponen ni un puñetero mensaje en castellano. Claro. Todo en gallego. ¿Por qué? Pues porque necesitan afirmar esa diferencia, a pesar de que el castellano sea tan idioma cooficial en Galicia como el gallego. Necesitan decir, somos diferentes, por tanto está justificado que existamos como Xunta de Galicia y que tengamos competencias, porque si no, ¿quién va a gestionar esa diferencia? ¿No? Ahí Volvemos a lo que decía don Santiago Abascal, que decían, no hay demanda, ¿y cómo lo demostramos? Eliminando a aquellos que piden enseñanza en castellano. Es como los estudios que hacen los politólogos, hacen un estudio, hemos recopilado datos, y bueno, es que todo el sistema funciona para que los otros datos desaparezcan, es decir, claro, luego coges tú y haces un gráfico y dices, mire, le estoy demostrando con datos, no, claro, es que el sistema está haciendo todo lo posible para que solo haya datos en una dirección, es decir, yo entiendo y comparto el matiz que plantea Javier Venegas, porque es verdad que nosotros planteamos la recuperación de la competencia de educación para el Estado, bueno, la de educación, la de sanidad, la de interior, nosotros planteamos recuperar todas las competencias porque creemos que el modelo de las autonomías ha fracasado y hay que construir un modelo de Estado diferente, pero algunas son esenciales y urgentes y la educación es una, pero cuando planteamos la recuperación de la competencia de educación para el Estado es para que haya una educación nacional, una cohesión nacional, no para que se la queden los políticos, sino para que entreguen la educación a las familias, a los padres
que son los legítimos dueños del derecho a elegir la educación de sus hijos, para que no se les imponga la ideología de género, para que no se les imponga una educación para la ciudadanía que con un disfraz y con un nombre adecuado no enseña valores constitucionales, sino que pretende literalmente en la ley de Zapatero, la conformación moral del alumnado, y eso es una competencia claramente familiar y de los padres, con lo cual yo entiendo esa perspectiva perfectamente. Es decir, las competencias las tiene que recuperar el Estado, pero para entregárselas, para entregar los derechos a los ciudadanos españoles. Y luego quería poner encima de la mesa, en relación con la casilla, la posición de Ciudadanos. Claro, el PP es irrelevante en Cataluña. Es muy relevante en toda España, es el partido que gobierna, pero es absolutamente irrelevante en Cataluña. La posición de Ciudadanos en materia lingüística en estos momentos es nula, no están. Y es especialmente grave. Lo he recordado algunas veces en estos micrófonos. La última iniciativa en favor de la libertad lingüística que presentó Ciudadanos en el Parlamento catalán data de 2013. Es decir, va para 5 años. Es tremendo, porque además el reconocimiento que Ciudadanos y que Albert Rivera ha recibido en toda España, incluso por parte de algunos que no hemos compartido nunca filas con él y estábamos en otros partidos en esos momentos, se debe en gran medida a la posición en Cataluña y a la defensa de estos temas. Antes Ciudadanos hablaba de ello y en la medida en que ha ido creciendo ha desaparecido. Este debate ya no le interesa. Es más, pasaron de defender literalmente la libertad de elección lingüística, que aquel era uno de sus mensajes, a plantear el trilingüismo. Y además llegaron a decir que se hiciera un referéndum para ver si se quería ¿cómo se llama? Inmersión lingüística en catalán o trilingüismo. O sea, que ni que el trilingüismo sea la panacea, que ese es otro debate, pero o sea, que si el 51% de los catalanes... Yo estoy con Luis, que ¿quiénes son ellos para imponer el trilingüismo? Bueno, claro, pero es lo mismo, pero incluso aceptemos por un momento que eso estuviera bien, que yo lo niego, pero ¿qué pasa? Que si el 51% de los catalanes dicen que quieren inmersión en catalán, van a imponer al otro 49% el resto. Es decir, en este asunto ha cambiado radicalmente y yo creo que demuestra el oportunismo de Ciudadanos en estos momentos. Y hay otros terrenos, el tema penal. Hasta hace unas semanas querían derogar la prisión permanente revisable de acuerdo con el PSOE y de repente se descuelga diciendo que la quieren endurecer. ¿Por qué? Porque han visto las encuestas. En el impuesto de sucesión es lo mismo. El famoso pacto ese que dicen con ese nombre tan ridículo, el pacto del abrazo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, uno de los acuerdos que figuran en ese pacto era la derogación inmediata de la prisión permanente revisable. Bueno, pues ahora quieren endurecerla. Está firmado por el señor con el impuesto de sucesiones, que les parecía mal, ahora ya lo que quieren es armonizarlo. Es decir, que se lo quieren bajar a los de Andalucía, pero se lo quieren subir a los de Madrid. Cuando lo que no es lógico es que en España haya una competencia fiscal y los españoles paguen impuestos en función de dónde vivan y que haya gente teniendo que emigrar para poder heredar el piso en el que han ahorrado sus padres toda la vida. El problema... Ciudadanos tenía una función, era un partido que se había creado a determinadas instancias para cubrir el vacío que había dejado el PP, que estaba dejando el PP en Cataluña, y tenía una función que era defender, es decir, la españolidad, por decirlo de esta manera, de Cataluña, de mantener unos principios de unidad nacional, España y tal. Y parcialmente sigue cubriendo pero conforme crece... el vacío del PP y del PSC, de los dos. Sí, de los dos, bueno, me refiero de los otros dos partidos, efectivamente, de los dos. Pero en el momento que da el salto a la política nacional se produce algo que es evidente y algo que era inevitable, es decir, salvo que cambien las cosas mucho, es decir, entra en la dinámica del consenso. Es decir, Ciudadanos, el gran problema de Ciudadanos y de cualquier otro partido de ámbito nacional ahora mismo es que no rompe con el consenso, es decir, que no apuesta por el disenso, que es la otra parte, que es la parte fundamental de la democracia. Aquí nos han vendido que la democracia es consenso y la democracia realmente es el disenso, es decir, las divergencias y las disparidades puestas encima de la mesa para discutirlas y para ver quién se lleva el gato al agua, ¿vale? Es decir, esto funciona así. Y el Ciudadanos es un partido que cada vez tiene uno más la sensación, y lo he dicho varias veces, que en realidad es más que un partido, es un plan para reemplazar a unas élites que están desgastadas o que parecen desgastadas o que ya no cumplen lo que se especifica entre bambalinas que deben cumplir, por otras nuevas élites que están encarnadas en Ciudadanos. Es decir, por eso cuando según crece Ciudadanos pierde todo sentido. Pero es un partido que se vacía de beligerancia. En ese sentido, pues mire, a mí me llena de orgullo que estén alrededor de esta mesa hoy los dos únicos partidos en España que efectivamente han hecho uso del disenso de la mejor manera posible. Los unos, UPyD, sentando a los corruptos en el banquillo,
Y los otros, Vox, sentando a los golpistas en el banquillo. Oiga, es que ya es hora de que empiecen los delincuentes a pagar en este país, ¿no? Menos mandangas de consensos, efectivamente, y más actuar contra quien tiene que el pagar. consenso no es un medio para un fin. Sí, el problema de Ciudadanos es la falta de coherencia. Falta de coherencia en el discurso y la falta de tener una voluntad política clara y unos principios políticos firmes. Tú puedes llegar a consenso en algunos temas y es necesario en el diálogo político. Pero hay cosas... Llamémoslo acuerdos, pero hay cosas que son irrenunciables. Por ejemplo, la igualdad. Para nosotros, para UPyD, la igualdad, trabajar por la igualdad es irrenunciable. Y un partido de Ciudadanos que ahora está en las calles con nosotros, también los compañeros de Santiago, defendiendo la equiparación salarial, oiga, hay que recordarles, usted aprobó unos presupuestos generales de 2017 con el Partido Popular donde no hablaban ustedes de la equiparación salarial. Es verdad que ustedes ahora lo están poniendo, insistiendo sobre la mesa, pero ustedes podían haberlo hecho también en el año 2017. Bueno, pero es que además, de arrepentidos está lleno el reino de los cielos. Pero Ciudadanos, además, aprueba unos presupuestos sabiendo que el PP ha negociado con el Partido Nacionalista Vasco para aumentar la desigualdad en España y para seguir esa brecha entre comunidades autónomas. Entonces, es un partido político que hoy defiende la igualdad y mañana no. O sea, veleta totalmente. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a analizar el último de los aspectos de este asunto. Estamos asistiendo a una serie de cebos que se mandan unos a otros para ver si ya de una vez Puigdemont deja de atascar el problema y forma gobierno. Es decir, todo este rollo de la casilla, en el fondo, es para que Puigdemont haga tic en la casilla que dice, venga, vale, anda, nombrar a otro. Sin complejos, con Luis del Pino. Bueno, radio. Y vamos a ver con Jessica Sánchez qué novedades tenemos desde Naranjas Gourmet de Orihuela. Hola, Jessica. Hola, Luis, ¿qué tal? Yo disfrutando de mi caja de Naranjas Gourmet de Orihuela. Bueno, sé que no te doy envidia porque tú ya también tienes la tuya, pero si alguno de nuestros oyentes quiere seguir nuestro ejemplo, les recuerdo que solo tienen que llamar al 966-288-008 o hacer su pedido a través de la web naranjasgourmetdeorihuela.es. Ya saben que en esta empresa solo les van a ofrecer fruta de temporada en su momento óptimo de maduración sin ningún tipo de aditivos. En estos momentos tienen disponible su maravillosa variedad de naranjas Nabel Lanelate, pero también los pomelos Star Ruby, las mandarinas Clemenvillas y los limones Berna. Otra opción es hacer como yo y en lugar de elegir, pedir una caja mixta con un poco de todo. Te la llevan a casa en tan solo 24 horas, así que ni siquiera pasa por cámaras frigoríficas. Más información y pedidos en el 966-288-008, repito, 966-288-008 o naranjasgourmetdeorihuela.es. Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008. Estás escuchando Es Radio. No me gusta el color que está tomando el programa. ¿El qué? ¿Por qué? ¡Uy! Que si me pongo estupenda porque hablo de la vejez según Cicerón. ¿Cómo? Presenta tú. Tendréis queja. Hay que luchar, ¿no? ¿Por qué? Pues por el equipo. ¡Es la guerra! ¿Cuál es nuestro equipo? La mañana del fin de semana. Muy bien. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé. Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmólogo del año en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Bueno, pues ya está el gobierno sugiriendo lo de... Claro, como no hay gobierno en Cataluña, pues llega el formulario de prescripción y le contesta Torrent, el presidente del Parlamento, el DRC, oye, Puigdemont, que en fin, que hay que desatascar esto, que si no el gobierno tiene que aplicar usar el 155 y hacer política y esas cosas. Total,
que al final lo mismo nos encontramos con que se desatasca la situación y llegan a algún tipo de consenso entre todos. Esto no es solo entre los unos separatas y otros, sino entre los separatas, el PP, el PSOE, para ver cómo, pues en fin, quitan de en medio los obstáculos y volvemos a la situación anterior al 1 de octubre. Pero ahí antes ha dicho algo don Javier Venegas, que yo creo que tiene mucha razón. Ya es imposible volver a la situación anterior al 1 de octubre porque hay toda una mitad de los catalanes y una amplia mayoría de los españoles que han dicho hasta aquí hemos llegado. Y ya desde luego volver a decirle a esa mitad de los catalanes a partir de ahora tienes que tolerar que te sigan vulnerando tus derechos como en los 30 años anteriores, pues va a ser un poco difícil. Por lo pronto tenemos una manifestación el 25 de febrero en Tabarnia, por la libertad de Tabarnia y el derecho a decidir de los tabarneses quedarse en España. Yo creo que en la calle tiene que ser el instrumento cuando la clase política no actúa como debe. Y luego otra vertiente, pues los tribunales. ¿Cómo va la pelea judicial, don Santiago Abascal? Ya he visto que interrogaron ustedes a doña Mireia Boyá y que van a esperar a interrogar a Ana Gabriel el próximo miércoles antes de pedir prisión para ambas. Sí. Pues la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos, tanto con el desarrollo de las investigaciones, sobre todo las derivadas del juzgado 13, como con las posiciones que están manifestando en los interrogatorios, que algunas están, yo creo que llevándoles a una autoinculpación o a inculpar a terceros. Y también estamos satisfechos con la posición que está manteniendo la Fiscalía General del Estado, que está demostrando independencia del Gobierno en este instante. No sabemos cuál será la posición de la Abogacía del Estado, que acaba de hacer acto de presencia 6 meses después de iniciarse el proceso por primera vez en el Tribunal Supremo. Acaban de pedir la personación, que ha aceptado el juez de Arena, como es lógico. O sea, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, se suma al proceso 6 meses después. Sí. Esto es muy importante decirlo porque yo creo que todas las personas que no sean muy versadas en asuntos jurídicos, yo soy una de ellas, pueden pensar claro, que la Fiscalía General del Estado, pues, en la medida en que es una institución del Estado, de alguna manera responde a un impulso gubernamental. Y no es exactamente así. La Fiscalía es independiente y la herramienta que tiene para acudir a los tribunales el Gobierno de la Nación es la Abogacía del Estado. Y la Abogacía del Estado en todo este tiempo, aparte de mandar escrititos al Tribunal Constitucional, no ha hecho absolutamente nada contra los golpistas. Y tenía que haber hecho una cosa hace mucho tiempo, antes del 1 de octubre, y era la presentación de esa querella por conspiración para la rebelión y la sedición y por malversación de caudales públicos y todo lo demás contra los golpistas, que tenía que haber ido adosada en un maletín a Puigdemont, que tenía que haber sido detenido antes del 1 de octubre por la policía, puesto a disposición judicial con esa querella de la Abogacía del Estado. A mí me parece que esa dejación de funciones por parte del Gobierno es de lo más grave que ha pasado. Ahora de repente se presentan y alguno podría decir, hombre, como decías antes, Luis, arrepentidos los quiere Dios, bienvenidos sean. Nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, pero yo... El que a buen árbol se arrima, buena sombra. Lo veo con toda desconfianza. A perro ladrador. El refranero español sirve para todo, decir una cosa y la contraria. Pero lo cierto es que yo desconfío mucho en estos momentos de la presencia de Soraya Sáez de Santa María en este proceso, de la jefa de los abogados del Estado. Yo creo que... No tiene usted claro de qué bando va a estar, ¿no? Pues francamente no puedo tenerlo claro de ninguna de las maneras, ¿no? Bueno, por eso a mí en realidad sí, y me temo lo peor. Bueno, pero también entre los abogados del Estado yo creo que habrá españoles patriotas y decentes. Hombre, que surgen. Claro, como ha ocurrido ahora en la Judicatura, en la Fiscalía, en esta revolución de los balcones que hemos vivido y en las calles, que yo creo que ha sido la que ha conseguido parar el golpe y que los españoles ganemos esta batalla, que no la guerra, porque yo creo que esto no lo hemos solucionado hasta que no se tomen medidas muy contundentes y una de ellas, la vuelvo a reiterar, es la recuperación de algunas competencias por parte del Estado y la otra es el inicio de un proceso de ilegalización de los partidos separatistas o como mínimo de los partidos golpistas. En Alemania, que cuando queremos es referencia y cuando no queremos no lo es, su legislación impide la existencia de partidos que pongan en duda la existencia de la República Federal Alemana. En Portugal también. En Francia estas cosas tampoco se las toman en broma y en cambio nosotros llevamos ya demasiado tiempo, décadas, incluso más de un siglo, permitiendo la legalidad de partidos que lo que pretenden es destruir la convivencia nacional, subvertir el orden constitucional y destruir la base de la Constitución, que es la nación misma, ¿no? Entonces yo creo que hasta que esto no se afronte, y sé que es algo conflictivo, no habremos puesto la primera piedra en el camino para resolver el problema. Es que el problema es que para tomar esas decisiones que hay que tomar hay muchos intereses creados que se les cierra el chiringuito. Es decir, hablábamos antes de la recuperación de competencias, la recuperación de educación. Decía usted, don Santiago, que es partidario de la recuperación de todas las competencias. Claro que sí. Es que devolver la competencia de educación supondría de facto reconocer
que no tiene sentido parcelar en 17 o multiplicar por 17 el sistema educativo español. Pero, por ejemplo, los propios nacionalistas son los primeros que han roto su sacrosanto principio de cercanía entre la administración y el administrado, que es como se dice en política, es toda la mandanga de las autonomías, ¿no? Si Puigdemont puede ser presidente desde Bruselas y gestionar desde Bruselas, ¿por qué no se puede gestionar Cataluña desde Madrid? Claro, es que es una cosa que yo no entiendo. O desde Albacete. O desde Albacete, mismamente. Es que las autonomías nunca tuvieron nunca hubo necesidad real de hacerlas, ni para contentar a los nacionalistas, que eran 4 y cabían en un taxi y sobraba sitio, por cierto, ni para el resto de España. Lo que pasa es que los nacionalistas les vino muy bien para tener un poder con el que jamás soñaron tener y una representatividad sobrevalorada que no les correspondía, y en el resto de España se dieron cuenta que las autonomías venían muy bien para el trinque, para el negociete, para el enchufismo y para manejar presupuesto. Entonces, unos por unas cosas y otros por otras, a nadie le interesa de la clase política anular las autonomías, más que a los sufridos currantes que pagamos impuestos y que mantenemos una tropa que no necesitamos. Esa es la gran tristeza que tenemos, ¿no? Que los partidos políticos, en lugar de seguir siendo herramientas para mejorar las sociedades, se han convertido en fines en sí mismos, y las autonomías nunca fueron necesarias. Ese es el gran problema que tenemos. Y los nacionalistas, el problema que tienen es que, claro, para mantener este chanchullete vigente, siempre se ha mirado para otro lado. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos desde hace 35 años, además de que las autonomías nunca fueron necesarias, es que no sabemos el trinque que hay. Pero claro, ¿quién le va a poner el cascabel al gato de la honradez? ¿El PP de la Gürtel o el PSOE de los Seres a los trincones de Cataluña? ¿Quién? Don César, pero hay una cuestión aquí otra vez, que parece que soy un liberal de esos locos, pero que no soy un liberal loco. No, por Dios, ¿cómo exagera usted? Soy un liberal de principios. Es decir, no, a mí lo de los impuestos y tal, no, es decir, es una cuestión aparte que, bueno, podemos discutir, pero es decir, acaba de usted decir, don César, que los partidos están para mejorar la sociedad. Presuntamente, digo. Los partidos no están para mejorar absolutamente nada. Los partidos son vehículos de sintetización de ideas, iniciativas y conflictos o visiones que se crean para poder llegar a acuerdos políticos, a una gobernanza y un entente cordial dentro de la sociedad. Pero el problema es que aquí la cuestión está en que los políticos han creído que vienen aquí realmente, o nos venden, o creen que pueden decirnos como excusa que vienen a mejorar la sociedad. Es decir, ningún político... No, pues si no lo digo por usted, que es no. Si yo sé en el sentido que coge el argumento decía, que se dice, sí. Pero es importante decírselo a las personas, es decir, que las personas tenemos que reflexionar sobre ello. Es decir, no vienen aquí a mejorar nuestra vida, vienen a cumplir, a servir. Primero a servir. No a servirse. Bueno. Hagamos una pausa publicitaria, boletín de las 10 y rematamos la tertulia. Bueno, como saben ustedes, queridos oyentes, hay 200.000 rumores por ahí de elecciones anticipadas, que si unos dicen que anticipará doña Susana Díaz en Andalucía, que otros dicen que Rajoy está pensando en anticipar al menos algo en las elecciones generales, que otros no saben si habrá elecciones de nuevo en Cataluña, pero lo que sí está claro es que al año que viene tenemos a mitad de año elecciones municipales, autonómicas y, sobre todo, importantes, las europeas. E importantes, ya sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo, no porque el Parlamento Europeo tenga importancia, que no sé si por suerte o por desgracia, pues no tiene demasiada, sino porque las elecciones europeas son, precisamente por ser la única elección con circunscripción única a nivel nacional, pues las elecciones que más facilitan la aparición de nuevos partidos. Por ejemplo, las anteriores elecciones europeas fueron la plataforma de lanzamiento para Podemos y fueron también la plataforma de consolidación fuera de Cataluña para Ciudadanos. Y ya que tengo aquí a dos representantes de UPyD y de Vox, me gustaría preguntarles qué perspectivas tienen ustedes para las elecciones europeas del año que viene. Bueno, empezamos al menos defendiendo un trabajo en Europa que UPyD lleva haciendo un trabajo espectacular, un trabajo además que lo reconocen todas las fuerzas políticas, y yo he estado visitando a nuestra eurodiputada en varias ocasiones en el Parlamento Europeo, y la verdad es que está muy bien valorado el trabajo de Maite Pagazaurtundúa, que es eurodiputada de UPyD.
nosotros acudimos a esas elecciones europeas defendiendo la representación que obtuvimos en su día, ¿no? 4 eurodiputados, y además somos un partido profundamente europeísta y que si cuestionas, por ejemplo, el Parlamento Europeo, como has dicho anteriormente, pues a nosotros sí nos gustaría que ese Parlamento Europeo fuera mejor valorado y la importancia de Europa llegase a todos los ciudadanos. Esas elecciones europeas, lo tenemos claro desde Unión Progreso y Democracia, lo vamos a dar todo. Estaba el fin de semana pasado además en San Sebastián hablando con Fernando Savater, que fue uno de los fundadores de nuestro partido, y es claro que Europa para nosotros es el objetivo principal, porque justo lo que estamos hablando siempre aquí de los nacionalistas, del mal que hacen a España, Europa es un proyecto contrario al nacionalismo. Europa surgió precisamente para combatir a los nacionalistas. Es donde creo que un partido como Unión Progreso y Democracia tiene que pelear, y mucho. Creo que el Parlamento Europeo tiene que ser un parlamento más cercano. Creo que Europa tiene que aprender bastante de los errores cometidos en el pasado, pero no podemos caer en el discurso de muchos partidos políticos, principales partidos políticos de España, de que Europa está para justificar lo malo. Cuando hay que hacer un recorte, la culpa es de Europa, y sin embargo las buenas decisiones o lo bueno del Parlamento Europeo, de las decisiones tomadas en Europa, se la quieren atribuir a nivel local. No, Europa es el futuro. Europa es algo más que quitar el roaming y el Erasmus, como se creen algunos. Europa es el futuro, y ahí es donde tenemos que trabajar los políticos para un proyecto común. Un proyecto de esa Europa, no de dos velocidades, sino una Europa que defienda la igualdad, con unas políticas sociales que lleguen a la gente. Entonces, esas elecciones europeas son fundamentales. Desde Unión Progreso y Democracia, además, esta tarde reúno a la dirección del partido en Ávila para justamente preparar esas elecciones europeas, municipales y autonómicas que tenemos el año que viene. Y creo que ahí tenemos que ir a por todas. Primero, porque defendemos un legado, un buen trabajo que ha hecho UPyD en Europa durante los 5 años de legislatura del Parlamento Europeo, y porque además creemos que nuestra opción europeísta cuadra muy bien con unas elecciones europeas que tenemos el año que viene. Pues en Vox afrontamos estas elecciones con igual entusiasmo, pero de distinta forma. Nosotros no tuvimos la fortuna de obtener representación en las pasadas elecciones europeas. Yo creo que eso fue determinante para el proyecto de Vox en los años siguientes, porque muchas personas vieron que no salió, y no salió por muy poco. Tuvimos 250.000 de votos y nos faltaron 1.700 votos para haber obtenido representación. Y nosotros sí pensamos que el Parlamento Europeo es muy importante. Es más, es mucho más importante de lo que a nosotros nos gustaría, porque la legislación europea está determinando las legislaciones nacionales, y desde nuestro punto de vista se ha avanzado demasiado en la construcción de la Unión Europea. Esto no es estar en contra de Europa. Si nosotros nos sentimos plenamente europeos como españoles, es más, creemos que los españoles tenemos más derecho que el resto de los europeos a reclamarnos europeos, porque hemos tenido que luchar durante siglos para poder serlo, no nos ha venido dado por la geografía. Y por lo tanto yo no acepto en ningún caso la calificación de eurófobo, euroescéptico, pero no nos gusta el modo en el que se ha construido la Unión Europea. No creemos en esa Unión Europea federal que de alguna manera está desdibujando los estados nacionales, que siguen siendo la referencia para nosotros. Del mismo modo que nosotros no queremos la separación de España, no queremos que la soberanía nacional se disgregue, tampoco queremos que el artículo 2 sea atacado por la vía de disolver la soberanía nacional en el concierto internacional. Es decir, España es indivisible e indisoluble según el artículo 2 de la Constitución, y por lo tanto nosotros pensamos que hay que poner freno a esa Unión Europea de los burócratas, con ese Parlamento Europeo alejadísimo, que toma demasiadas decisiones que nos afectan en el día a día. ¿Eso significa que tenemos que ponernos de espaldas a Europa? Al contrario, significa que tenemos que caminar de acuerdo con los intereses de España, y construyendo Europa probablemente despacito, poco a poco, y no haciendo cosas extravagantes como la de que pretenden algunos de traer a Turquía a la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, nosotros acudimos con una perspectiva distinta, pero siendo muy conscientes de esa importancia del Parlamento Europeo, y por otra parte con mucho optimismo, porque es verdad que en los últimos tiempos Vox está creciendo en afiliación de una manera destacada. Estamos consiguiendo apoyo económico de españoles modestísimos para todas nuestras causas, fundamentalmente para las causas jurídicas. Los actos públicos de Vox se están llenando en toda España, y yo tengo que decir con humildad que incluso para nuestra sorpresa, y en las encuestas por primera vez desde hace mucho tiempo hemos vuelto a salir con un 2% de intención de voto en algunas encuestas, y con serían unos 500.000 votos en toda España, que nos darían entre 1 y 2 eurodiputados. Muy lejos de nuestras expectativas, pero es un excelente modo de empezar, porque es verdad que para muchos españoles las elecciones europeas son la prueba del algodón. Prueban a los partidos nuevos, y si ven que su voto ha sido
útil, y esa es la palabra que se utiliza en esa elección, se atreven a apostar por ese partido en el que creen en unas elecciones generales. Y si no, pues les cuesta mucho hacerlo. Pero bueno, por primera vez nosotros podemos presentarnos con muchísimo optimismo. Yo coincido mucho con esa valoración que ha hecho don Santiago Abascal de la Unión Europea, ¿no? Ahora que tanto se habla, ahora que tanto se habla de empoderamiento, yo creo que lo que menos empodera a los españoles es la Unión Europea, tal y como está planteada. ¿Esto es eurofobia? No. Yo tengo en altísima estima a los alemanes, a los franceses, a los británicos, con quienes me puedo sentir perfectamente, dicho muy cursimente, hermanado con los portugueses o con los italianos, ¿no? Europa como continente es nuestra referencia, evidentemente somos europeos. Pero una cosa es Europa como continente y otra cosa es la euroburocracia, ¿no? El Parlamento Europeo, si mal no recuerdo, tiene 750 diputados, creo recordar que esa es la cifra, de los cuales, si tampoco no recuerdo mal, solo 57 han sido votados por españoles. Por tanto, ya lo he comentado en una ocasión que he estado aquí, mi postura es conocida, solamente 57 de 750, o mejor dicho, 700 diputados que nadie ha votado en España, toma decisiones que nos obligan a vivir según sus dictados. Yo creo que eso es una estafa, creo que eso es un timo, creo que no tiene nada que ver el que tengamos un mercado común con libertad de circulación de personas, mercancías y capitales y una asociación provechosa para todas las partes. Una cosa es eso, igual que yo le puedo tener muchísima estima a don Luis y vengo a su programa cuando él gentilmente me invita, pero yo no vivo en su casa, ni convivo con él. Es decir, hay diferentes tipos de asociaciones. Se puede... Tampoco me lo ha pedido nunca. Pero a lo que quiero ir, o dos personas pueden montar una empresa, un negocio común, pero no tienen por qué irse a vivir bajo el mismo techo, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Podemos tener muchos puntos en común con franceses, con alemanes, con ingleses, etcétera, etcétera. Creo que don Cristiano no está muy de acuerdo con usted. Claro, estoy muy de acuerdo con varias cosas, además. Pero, claro, también quería intervenir. Sí, ya sé que no van a estar de acuerdo, pero en puridad y por lógica, es que la Unión Europea, tal y como está concebida esta Unión Europea, yo muchas veces entiendo, no por los argumentos falaces que se usaron en la campaña del Brexit, pero a mí me da mucha envidia cuando los británicos reivindican su soberanía y cuando ellos reivindican que no quieren vivir según el dictado de unos diputados que no han votado. Y yo coincido mucho con don Santiago, si la soberanía nacional es indisoluble e indivisible, como muy bien recuerda la Constitución, que lo sea para todo. Si no aceptamos el golpe de Estado en Cataluña, ni que nos roben una parte de nuestro país, yo tampoco acepto que me roben mi capacidad de decidir por parte de unos diputados que yo ni el resto de los españoles hemos votado. Hay una cuestión. Primero, con el Brexit se ha hecho mucha mofa. Y el problema del Brexit es un problema bastante más complejo que lo que parece, simplemente lo que se llama pues, el fake news y todo este tipo de cosas, la posverdad, el manipulación. La cuestión del problema de europeo era una cuestión que ha estado siempre presente en Gran Bretaña desde el principio de la Unión Europea y siempre ha habido una desconfianza. Y es una desconfianza muy sencilla de entender y lógica. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hay dos formas de entender la democracia. En la parte continental, lo que entendemos como Europa continental, que es representada por Francia y Alemania y otros países, la democracia se reforma para que vaya a un sistema proporcional, de representación proporcional. Es decir, no una circunscripción única, sino un sistema proporcional territorial, pues que en la que se intenta equiparar un poco, compensar zonas más despobladas con zonas más pobladas a nivel de representación de lo que son los diputados, ¿vale? Entonces, eso choca directamente con el principio británico que se ha mantenido después de la Segunda Guerra Mundial de la representación en un diputado, un distrito, o sea, es decir, un distrito de un diputado. Es decir, esas dos formas de entender la democracia que aparentemente son matices, no son matices. Es decir, y en Inglaterra eso siempre ha chirriado mucho. Es decir, ¿por qué tengo que ser gobernado por alguien que ni siquiera tengo una relación directa con él? No le puedo fiscalizar y no, es que esto es importante porque eso entra dentro también de la reforma ahora que también plantea Ciudadanos sobre el modelo electoral, hace una mejor proporcionalidad. No, mire, no vamos a dejarnos de gaitas, esto no es una cuestión de proporcionalidad. Este tipo de cosas es lo que hace que, por ejemplo, haya una desconfianza de muchos ciudadanos hacia la Unión Europea. Luego, por otro lado, hay otra cuestión importante que hay que distinguir. Europa no es la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es un ente gerencial que se ha construido de forma artificial para intentar unir
y hacer confluir los intereses de los diferentes Estados-nación que conforman Europa. Pero no es eso de unir lo que es el europeísmo a la Unión Europea, también tiene algo de trampa, porque la Unión Europea también es Polonia, también es Hungría, Europa también es Hungría, también es Polonia, también es Chequia, también son otros países, incluso de la antigua Europa del Este, que ahora ya están en la órbita europea, otra vez, y que posiblemente mantengan discrepancias muy fuertes, no sé si legítimas o no, o razonables o no, con la Unión Europea. Entonces, es decir, esa unión, esa trampa de intentar convertir la Unión Europea en europeísmo, hombre, también lo detecta el ciudadano que vive, por ejemplo, en Polonia. Es decir, porque si yo no estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo la Unión Europea, pero soy tan europeo como el tío que vive en Francia. Pero bueno, aquí se han salido varias cosas interesantes, porque es verdad que muchos se consideran defensores de Europa y están, en cierto modo, de acuerdo con un proyecto europeo, pero luego no les gusta esta Europa que se ha construido. Pero si precisamente uno de los fallos de la Europa actual es la cesión de soberanía por parte de los Estados. Si nosotros queremos un proyecto europeo firme, los Estados van a tener que empezar a ceder soberanía. Se está debatiendo en la actualidad el tema de una defensa común, un ejército europeo, algo que por lo visto preocupa mucho a los estadounidenses. A ver, si nosotros queremos un proyecto conjunto europeo y tenemos que abrir ese tipo... Le preocupa al menos ese debate ha surgido en los medios de comunicación esta semana. Yo sí estoy de acuerdo con una Europa federal, yo sí defiendo una Europa federal, yo sí defiendo que los países tengan que ceder soberanía. Creo que el Consejo de Europa tiene que perder ese poder sobre el Parlamento Europeo para que sea un Parlamento que funcione realmente, porque a día de hoy el Parlamento Europeo toma decisiones y luego se juntan los presidentes, los primeros ministros de los países en el Consejo y de repente cambian las decisiones tomadas por el propio Parlamento Europeo. Tiene que ser un Parlamento que funcione, pero sí que creo que un proyecto europeo es el futuro y con sesiones de soberanía por parte de los Estados, con más competencias y no solo lo que hemos visto de esa Europa que ha debatido mucho las competencias agrarias y te marcan exactamente las cuotas de lo que pesca, las cuotas de lo que de las aceitunas, todo. No, el proyecto europeo va más allá y creo que lo que falta al proyecto europeo, por ejemplo, a día de hoy, son políticas sociales que llegan a la ciudadanía, porque la ciudadanía no ve las políticas sociales del Parlamento Europeo porque son prácticamente inexistentes. Entonces, ¿Me dejan ustedes que plantee una solución de consenso? Yo creo que Europa... Pero no hace falta, no tenemos que ir juntos a las elecciones. No hace falta, bueno, está bien, la posición ha quedado clara. Yo creo que... Está claro tener opiniones diferenciadas. Está bien, nada, no planteo la posición de consenso. En el modelo de Europa ha quedado bastante patente. Fuera, aquí el único consenso, el que los oyentes imponen. Doña Carmen Carbonell, un momento. Antes de que me diga usted qué opinan los oyentes, yo le voy a hacer una pregunta. Si le digo que 15 años atrás un experimento científico dio origen a unos simios extremadamente inteligentes, al mismo tiempo que desataba un virus que casi acaba con la especie humana, ¿usted qué me contesta? Yo le contesto el planeta de los simios. Sí, señor, la guerra del planeta de los simios, cine bajo demanda, multiplataforma en Movistar Plus, tercer y definitivo capítulo de la trilogía que comenzó en 2011 con el origen del planeta de los simios y continuó 3 años después con el amanecer del planeta de los simios. Si es cine, pues es Movistar Plus. Así de sencillo, claro que sí. Bueno, pues les traigo, como les decía don Luis del Pino, la solución a la pregunta que lanzábamos esta mañana, los resultados de la tuitencuesta. La pregunta era la siguiente: ¿cree que el gobierno de Rajoy cumplirá su compromiso de permitir a los padres catalanes elegir la lengua de enseñanza? Y nosotros dábamos 4 opciones. La primera, por supuesto que sí. La segunda, solo si lo apoya el PSOE. La tercera, nos volverá a engañar. Y la cuarta, una respuesta un poco gamberra, la de, pero Rajoy gobierna. Hasta el momento han votado 807 personas y con un 58% de los votos gana la tercera opción, la de nos volverá a engañar Mariano Rajoy. Pero atención, porque la extraordinaria la confianza de nuestra audiencia en Mariano. Está claro. Lo curioso es que la segunda opción más votada es la gamberra, la del 31% de los encuestados, que es la de, pero Mariano Rajoy gobierna. ¿Está acaso eso gobernando? Ya suman 88% y los restantes... me parece gamberra esa opción, me parece una opción bastante... una duda metódica que diría que me parece casi para hacer un programa sobre ella. Bueno, un 7% de los encuestados considera que lo hará solo si lo apoya el PSOE y un 4% de los encuestados, solo un 4% de nuestros oyentes considera que sí, que por supuesto que sí. Así que un 4%. Así están las cosas, poca confianza de nuestros oyentes para Mariano Rajoy. Y comentarios al respecto, como por ejemplo este en Twitter de Ana Richard, que dice: repetirán la jugada de Feijóo en Galicia, el paripé para ganar votos y
después a traicionar a sus votantes sin ni siquiera sonrojarse. Alejandro también en Twitter dice que aunque lo haga, será difícil de mantener en el tiempo si no hay cambios profundos en las políticas de los gobiernos. José Cuencasaz dice que no se puede confiar porque es solo coyuntural. Luego dejarían a los padres colgados. Solo lo puede llevar a cabo alguien que de verdad crea en ello. Ángela nos recuerda que precisamente hay 3 sentencias firmes sin cumplir donde se reconoce el derecho a elegir de los padres el castellano como lengua vehicular. O sea que ya hay sentencias al respecto y fíjense ustedes cómo estamos. Y en Twitter os leo un último comentario de Cea Baguira que dice: siempre pensé que la lengua unía a la gente y era una herramienta para hacernos entender y comunicarnos. Qué asombro ver que se usa para todo lo contrario. Y en Facebook también os leo un par de comentarios. Este es de Isabel Abella que dice: no lo han hecho antes y no lo harán ahora, nos volverán a engañar y ellos están felices. Alfredo de Cuellar dice que Rajoy es especialista en engañar a los que lo votamos, eso sí, en pasado evidentemente. En la misma línea escribe Lidia López Ayué, dice: Mariano, voto inútil, hará lo imposible para no hacer nada. Y termino con un comentario de Eva María Díez que dice: no puede cumplirlo porque el gobierno está encasillado en el papel secundario, es decir, el que colabora con los principales que son realmente quienes deciden esta tragedia. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. ¿Y qué dicen a través de los contestadores nuestros oyentes, doña Marta Arce? Pues más palos al gobierno, que nos van a engañar, vamos. Esto es lo que nos han dicho. No cumplirá la promesa, no ha cumplido nunca, no gobierna. Yo estoy en que nos va a volver a engañar. Nos engañó el primer día que cogió el poder y nos sigue engañando. En el colegio de mi hija han tenido que, la asociación de padres y madres de alumnos, pedir que un profesor deje llevar el lacito amarillo. Ha tenido que solicitarlo a la dirección del colegio, cuando la dirección del colegio a niños con la pulsera de España, que es una nimiedad, se han obligado a quitársela. Hay que obligar al gobierno, a todas las fuerzas nacionales, para continuar en la lucha, porque esta gente no va a cejar en su empeño. Van a continuar con su adoctrinamiento y van a continuar con su estúpida idea de perjudicar a España. Están en una locura, pero esa locura se para solo con una cosa, con la unión y con la ley. Pues evidentemente pura cobardía, pero pura cobardía del gobierno de España y después mucha cobardía también por parte del gobierno de Ciudadanos. Pero qué trilingüismo ni qué nada. Y Rajoy que se vaya haciendo la maleta, él y todo su partido, porque no defendiendo España y a todos los españoles y la lengua española, que es la que queremos todos, que se vaya preparando, porque desde luego no le vamos a votar nadie, son unos incompetentes. Bueno, pues aquí don Santiago Abascal de Vox y don Cristiano Brown de UPyD no se ponen de acuerdo sobre el modelo de Europa que quieren. Bueno, menos mal, tiene que haber disenso, pero seguro que en lo que se ponen de acuerdo es en que si tuvieran un sistema que les diera agua caliente todo el año, y además calefacción en invierno, y además aire acondicionado en verano, todo con el mismo sistema, además compatible con las calderas de gas y gasoil que tenga usted en su casa, además con unos costes de mantenimiento reducidísimos, además que no quema nada y por tanto no contamina nada, además que es barato, pues oiga, seguro que lo querrían, ¿verdad? Seguro. Pues bomba de calor Toshiba, hombre, entren los dos en internet, pongan quiero un Toshiba y a ver si calefactan ya la sede. Hombre, que hace un frío que pela en las dos, qué caramba. Bueno, don César Sinde, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, don Luis, don por Cristiano Brown, muchas gracias por habernos acompañado. Placer. Don Javier Venegas, muchas gracias por habernos acompañado. Y don Santiago Abascal, muchas gracias por habernos acompañado, que creo que tenía usted una petición que quería hacer. Bueno, es que me estaba provocando aquí don César Sinde enseñándome una noticia de Libertad Digital que habla de la nota de los obispos catalanes pidiendo la libertad de los Jordis y de Junqueras sin entrar en debates jurídicos. Entonces yo quería hacer una solicitud formal a la Conferencia Episcopal para que encierren una celda a los obispos catalanes sin entrar en debates de derecho canónico. Bueno, en fin. Segundo la música. Yo creo que cuando los pastores no están a la altura de su cometido, las ovejas se dispersan. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Muchísimas gracias a los cuatro. Pausa publicitaria y rematamos el programa. Sin complejos, es radio.